Continuando con nuestra clase de múltiplos y divisores, hoy vamos a ver un nuevo temita que es los criterios de divisibilidad, ¿cierto? Que es muy importante que tengamos claros estos criterios de divisibilidad porque nos ayudan a hacer una división de forma más rápida, ¿sí? Más concreta y demás. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros los criterios de divisibilidad o para qué nos sirven? ¿Cierto? Entonces los criterios de divisibilidad permiten determinar cuando un número es divisible por otro sin necesidad de resolver la división. Es decir, que esto nos ayuda a saber si, por ejemplo, el 7 es divisible con el 14, ¿sí? O el 8 es divisible con el 36, ¿sí? Entonces nos ayuda a saber si es divisor sin necesidad de hacer dicha división, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo o los números, ¿sí? Que vamos a sacar o los posibles números que son divisibles, ¿sí? Entonces, para determinar los criterios de divisibilidad, te vamos a tener en cuenta que un número es divisible por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8, por el 9, por el 10, por el 11, si cumple unas condiciones, ¿sí? Que vamos a ver ahora en adelante, ¿sí? Entonces yo ahorita mediante un ejemplo les voy a explicar cuáles son los criterios para cada uno de estos números que ven ustedes acá en el tablero. ¿Listo, chicos? Continuando con los criterios de divisibilidad, vamos a empezar con el número 2, ¿cierto? Un número es divisible por 2 teniendo en cuenta pues la reglita que nos dice cuando es par o termina en 0, en 2, en 4, en 6, en 8, en 10, etcétera, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, un número es divisible en 2 cuando todos sus dígitos, ¿cierto? Terminan en par, ¿sí? O en los números que le dije, en 0, en 2, en 4. Entonces, por ejemplo, tenemos el 24, ¿cierto? Cuando es par, el 24 es un número par, ¿cierto? Porque el 4 y el 2 son números pares, ¿cierto? O el 24 es divisible entre 2, ¿por qué? Porque su último dígito termina en ¿qué? En número par, ¿cierto? Como podemos ver, el 24 es divisible. Si hacemos la respectiva división, ¿cierto? Porque estos criterios nos ayudan a ¿qué? A disminuir, es decir, a no hacer la división, pero vamos a hacer para verificar entonces, ¿cierto? Entonces, 2 por 1, 2, que a 2, 0, bajo el 4, ¿cierto? 2 por 2, 4, que a 4, 0, ¿cierto? Como pueden ver, la división es exacta, ¿cierto? Y tenemos que 24 sí es divisible entre 2. Ahora, vamos a saber cuándo cuándo un número es divisible por el número 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la reglita? Que el número 3 es divisible por 3, ¿cierto? Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Como habíamos visto en la clase pasada, ya sabemos que los múltiplos de 3, ¿cuáles son? El 0, el 3, el 9, el 12, el 15, etcétera, ¿verdad? Esos son los múltiplos de 3. Ahora, pero nos dice la reglita que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Entonces, si yo tengo esto acá, este número 33, ¿cierto? Entonces, si sumamos cada uno de sus dígitos, nos da que 3 más 3, 6. 6 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican 3 por 2, ¿cuánto me da? 6, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es muy sencillo la del 3. Ahora, ¿cuándo es un número divisible entre 4? ¿Cierto? ¿Cuándo es un número divisible por 4? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice la reglita? Cuando sus dos últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4, ¿cierto? Es decir, cuando sus dos últimos dígitos son ceros, ¿cierto? Es decir, si tenemos aquí 400, ¿cierto? O si la suma, o los dos últimos números, perdón, ¿cierto? Forman un múltiplo de 4, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Como pueden ver, terminando cuando sus dos últimos dígitos son 0 es múltiplo de 4 y cuando los últimos dígitos del número de la cantidad forman un múltiplo de 4. 16 es múltiplo de 4, ¿verdad? Porque si ustedes hacen aquí los múltiplos de 4, ¿cuáles son? El 0, el 4, ¿cierto? El 8, ¿cierto? El 12, el 16, ¿cierto? Porque si multiplicamos 4 por 4, nos da ¿qué? 16, ¿cierto?
Y miren que 0 es múltiplo, ¿cierto? Tanto el 0 como el 0 es múltiplo de 4, o sea que el 4 es divisible entre 400 y entre 116, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo es un número divisible entre 5? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la regla? ¿Cuándo es un número divisible entre 5? Cuando sus dígitos terminan en 0 o en 5, ¿cierto? Es decir, si tenemos este valor, ¿cierto? Y tenemos este valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Cuando un número es divisible por 5, cuando su último dígito termina en 0 o cuando su último dígito o terminan en 5, ¿cierto? Si ustedes realizan esta división entre 5, les da exacta. Y si realizan esta división, les da exacta. Listo, chicos, entonces, vamos a iniciar con el sexto. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? ¿Cuándo un número es divisible entre 6? ¿Qué nos dice la reglita? Cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez, ¿cierto? Entonces, cuando se puede dividir entre 2 y cuando se puede dividir entre 3, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, ¿cierto? Cuando yo les diga, cuando es divisible entre 2 y entre 3 a la vez, ¿cierto? Entonces, tengo este valor, 510. 510 es divisible entre 2 y es divisible entre 3. ¿Por qué creen que es divisible? ¿Por qué? Porque cuando vimos la reglita del 2, ¿cierto? ¿Qué nos decía la regla? Que cuando el número termina en 0 o número par, ¿cierto? Es divisible entre 2. Este numerito termina en 0, o sea que es que divisible entre 2, ¿cierto? Ahora, si decimos que es divisible entre 3, ¿qué nos decía que si era divisible entre 3? Que la suma de sus tres dígitos fuera ¿qué? Un múltiplo de 3. Si hacemos o resolvemos, si hacemos 5 más 1 más 0, 5 más 1, 6 y 6 más 0, 6, ¿cierto? 6 es múltiplo de 3, ¿por qué? Porque si hacemos 3 por 2 es igual a 6, ¿cierto? O sea que es decir que este número 510 es divisible entre 2 y entre 3, que es lo que nos dice la regla número 6 o con el número 6, ¿cierto? Que un número es divisible entre 6 cuando se puede dividir entre 2 y entre 3 a la misma vez. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cuando un número es divisible entre 7, ¿sí? Aquí